Hola a todos. En este vídeo voy a terminar el tema de la música en el siglo XX. Y con esto, junto con otro vídeo que encontraréis también a partir de hoy, damos por terminado el contenido de este curso. Así que nada, esto está ya casi terminado. Bueno, voy a ser muy breve. En el vídeo pasado os explicaba un poco el contexto sociopolítico-cultural de Europa, especialmente en el siglo XX, ¿vale? En este segundo punto os voy a hablar de cómo es la música clásica en el siglo XX. Fijaos que hay una serie de cuestiones generales. Lo primero que indico es que se rompe con las formas tradicionales de componer y se inventan nuevas maneras de mezclar los sonidos. El siglo XX es un siglo en el que se va a experimentar, se va a romper, se va a querer componer de una manera diferente, ¿vale? Se quiere romper con el pasado en muchísimas cosas. Y eso se va a experimentar y se va a producir justamente no solo con la música clásica, pero en la clásica especialmente. Se inventan nuevos instrumentos, muy curiosos, claro, fruto de todos los avances tecnológicos y electrónicos, pues también esto se aplica no solo a la música pop, sino también a la música clásica. Tenéis ahí varios instrumentos, el ceremín, las ondas Martenot, el sintetizador, que se ha utilizado especialmente para la música pop, el sampler, ¿vale? Como pongo ahí, usados en la música clásica y en la música no clásica. Os voy a poner un enlace para que podáis ver cómo suena y cómo funciona un ceremín y un instrumento llamado ondas Martenot, que son instrumentos muy curiosos. Se inventan nuevas maneras de hacer partituras, claro, porque dicen, a veces se quiere representar sonidos para los cuales no había ninguna manera de representar la música antes, o incluso simplemente porque lo que se busca es poder expresar de una forma pictórica, con pintura de una forma sencilla, para gente que no conoce el lenguaje musical, pues poder representar por escrito o con dibujos, como os comento, o incluso para niños, la música. Son partituras gráficas, por decir así, que es lo que se llama musicogramas. Luego, se buscan nuevos efectos sonoros producidos por los instrumentos musicales, los instrumentos de siempre, el violín, el piano, la flauta, el que sea. Se intenta buscar nuevas sonoridades, se investigan todas las posibilidades sonoras de los instrumentos, ¿vale? Y entonces, pues eso, surgen nuevas sonoridades que antes con los mismos instrumentos no se hacían, o si sonaba decían, uy, eso está mal. Pero ahora todo vale. Incluso, por ejemplo, que un guitarrista se ponga a darle golpes a la caja de resonancia de la guitarra, ¿vale? Como un nuevo efecto sonoro, ¿de acuerdo? Nacen nuevos estilos. Y aquí es donde ya me voy a ir deteniendo un poquito más, porque quiero comentaros dos cositas de cada uno de estos estilos. El impresionismo musical. Recordéis que os comentaba en el otro vídeo que surgen los llamados ismos, porque hay un montón de vanguardias y a cada vanguardia se le da un nombre terminado en ismo. Pues el primero, por decir así, es el impresionismo musical, comienzos de siglo, que utiliza unas sonoridades como muy etéreas, muy abiertas, son sonoridades muy delicadas, como si fuera una música muy ligera, muy vaporosa, ¿vale? Muy misteriosa. Se suele inspirar en la música oriental, en la escala pentatónica, recordáis la escala de los 5 sonidos. Le gusta mucho la naturaleza, lo exótico, y un compositor típico de esta música es Debussy, un compositor francés, porque el impresionismo se genera especialmente en Francia. Ahí tenéis un vídeo en donde podéis escuchar una pieza para piano de Claro de Luna, se llama, de Debussy, y podréis percibir pues estas sonoridades que os digo que son abiertas, que buscan generar como sí, unas sensaciones y, y no son músicas, ¿cómo decir? Ni demasiado agresivas ni demasiado potentes, sino, bueno, muy etéreas, como que flotan. Después está el expresionismo musical,
que es el paralelismo al expresionismo pictórico, el de la pintura que se produce y de la literatura que se produce entre las dos guerras. Sabes que fue una etapa súper deprimente y esta música expresa como un estado emocional muy depresivo, muy desesperanzado por esta situación que se había vivido justamente al final de la Primera Guerra Mundial y al gestarse la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues surgen dos movimientos compositivos, dos formas de componer, que ahora os explico a continuación, que son el atonalismo y el dodecafonismo. Os pongo ahí un pequeño vídeo de un fragmento de una música expresionista. ¿El atonalismo en qué consiste? Pues en lo que os decía antes, ya no se va a componer de la forma tradicional. La forma tradicional se llama tonal, porque está basada en una serie de normas muy bien establecidas desde el siglo XVIII, en donde todo funciona a partir de la armonía, con una serie de escalas, como recordáis, no sé si lo hemos hablado en clase, las funciones que tienen los acordes, es decir, lo que suena bien, vamos a decirlo de una forma simple y llana. Bueno, pues el atonalismo coincide en romper con esta manera de componer, en donde la disonancia va a empezar a tener un papel muy importante, es decir, la mezcla de sonidos que no se había permitido en la forma de componer hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, pues ahora sí se va a permitir. Y van a decir, ¿por qué no vamos a incorporar estos sonidos que suenan, entre comillas, que suenan mal o que no suenan tonales, como estamos acostumbrados a escuchar durante cientos de años? Bueno, pues esto es el atonalismo. Y el dodecafonismo es una forma de atonalismo. Se la inventó un compositor que está puesto ahí, Schoenberg, y este compositor lo que hizo fue inventarse una manera de componer a partir de los 12 sonidos que tiene una escala. Si yo parto de do y acabo en si, do, re, mi, fa, sol, la, si, tengo 7 sonidos, pero entre medias, como recordaréis, tengo los semitonos. Do, do sostenido, re, re sostenido, etc. Y salen 12. Por eso lo llamo dodecafonismo. Dodeca expresa 12, ¿vale? Entonces lo que está buscando es componer a partir de escalas de 12 sonidos. Es una música también, lógicamente, como os he dicho, atonal, porque ya no va buscando la forma de componer esta que os decía, que sonara, digamos, bien, con unas funciones determinadas armónicas, sino que busca otra cosa, crear música a partir de los 12 sonidos de la escala. Y es muy curioso porque se inventa también una forma de cantar, se llama Sprechgesang, que es una mezcla entre cantar y hablar. Cuando uno lo escucha dice, bueno, la persona que está cantando no se sabe que si está bien, si está mal, si se ha ido, si está medio loca, si no, era una forma muy llamativa de cantar. Os he puesto ahí un vídeo para que lo podáis comprobar. Surge también el neoclasicismo, es decir, hay compositores que dicen, no, yo quiero seguir componiendo de una forma tonal, como se hacía antes, pero cambiando algunas cosas, ¿vale? Cambiando algunas sonoridades, buscando también algo de las sonoridades disonantes, no que suene todo bien, como podríamos decir de una forma sencilla, ¿no? Y aquí los compositores más importantes pues son Stravinsky y Prokofiev, hay más, Sostakovich, etcétera, curiosamente son rusos, ¿vale? Y son los más importantes en este nuevo clasicismo. Os he puesto el ejemplo de Prokofiev porque es el compositor de la famosa obra de Pedro y el Lobo, que seguramente escuchasteis en primaria, la famosa historia de Pedro y el Lobo, que es un cuento musical en el que cada personaje está representado por un instrumento o por una sección de instrumentos de la orquesta. Si recordáis, Pedro son los violines, el lobo son las trompas con los cazadores, los timbales son los disparos, el pájaro es la flauta, el pato es el oboe, el gato es el clarinete, el abuelo es el fagot, ¿vale? Entonces, lo he puesto porque pensaba que esto os sonaría bastante. Otra música es la música aleatoria. Aleatorio es, bueno, pues azaroso, por decir así,
no tiene una norma fija. Entonces, fijaos, aquí ¿qué va a ser lo más importante? Pues la improvisación. Entonces, se deja vía libre para que el compositor haga un poco y el intérprete haga un poco lo que quieran, ¿vale? Y se utilizan efectos sonoros, pues eso, como golpes, palmadas, chillidos, ruidos, cosas un poco sobrecogedoras. Y hay una cosa que es muy, muy especial, es el ejemplo, digamos, como más llamativo. Es una obra musical titulada 4 minutos 33 segundos, de un compositor norteamericano llamado John Cage. Esta obra consistía, como veréis en el vídeo, en que el músico, quiero decir, cuando veáis el vídeo, no os extrañéis y digáis qué está pasando, me he equivocado de vídeo. No, por eso os lo explico. El pianista llega, saluda, recoge unas partituras que tiene el piano, las cierra, se sienta y se queda mirando al piano sin hacer nada durante 4 minutos y 33 segundos. Cuando llega ese momento, el pianista se levanta, saluda al público y se va. Entonces es como el extremo de lo aleatorio. ¿Y entonces en qué consiste la música? Pues el compositor lo que buscaba era que la gente escuchara las reacciones, los ruidos, pues uno que tose, el otro que se mueve, el otro que cuchichea, no sé qué. Y entonces, claro, cada representación es distinta porque cada reacción del público, cada vez que se toca esa obra delante de un público, pues el público puede reaccionar de forma diferente, ¿vale? Entonces es una cosa muy llamativa. Pasamos a la música concreta, que es la que utiliza sonidos de ambiente, pues una persona que se va con una grabadora y graba un sonido de la naturaleza o lo que sea y los manipula a través de los aparatos electrónicos que surgen en el siglo XX. Un compositor importante, Pierre Boulez, compositor francés. Y ahí tenéis un vídeo. Otro, la música electrónica y electroacústica. La música electrónica es la que utiliza sonidos creados directamente con aparatos electrónicos, como son el sintetizador y el sampler, ¿vale? Y la electroacústica es la que mezcla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo grabar una parte de una obra en una cinta magnetofónica y el compositor quiere que mientras suene en el concierto esa música que está grabada, que yo he podido modificar y ponerle efectos y demás, pues el músico toca en directo otra parte. Entonces, electro, porque suena con los aparatos electrónicos, acústica, porque hay un instrumento, como puede ser una flauta, un piano, una guitarra, que toca directamente y por eso se llama así, porque se mezclan estas dos maneras. Aquí tenéis también el compositor más representante, Stockhausen, y acabamos con el minimalismo, que es una música sencilla, como pongo ahí, fácil de escuchar, que lo que busca es simplemente que la persona que escuche esa composición musical disfrute oyendo una música agradable. Es muy curioso porque es una música que suele ser muy repetitiva. Y ahí os he puesto un vídeo de un compositor muy conocido que es Philip Glass. Y el penúltimo punto es la música no clásica. Ya el otro día os hice un repaso muy rápido, lo hago aquí. ¿Cuáles son básicamente los 3 nuevos estilos musicales no clásicos que surgen? Pues el jazz, el rock and roll y el pop. Aquí no meto todo lo que serían las músicas tradicionales, ¿vale? O las músicas folclóricas, que por supuesto también cada país desarrolla lo suyo, ¿no? En España pues tenemos, por ejemplo, la copla, flamenco, etcétera, pero estamos hablando a nivel mundial. Entonces tenemos el jazz, el rock and roll y el pop, con todas sus evoluciones y sus fusiones y sus mezclas y sus derivaciones, como veis ahí en los apuntes, el hard rock, el heavy metal, el disco, hasta llegar al reggaetón, la música techno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo característico? Que todas estas músicas tienden a fusionarse, ¿vale? Los estilos evolucionan rapidísimamente y se utilizan instrumentos electrónicos, ¿vale? Esto es también característico de la música pop. Y en último lugar, que se convierte en la música popular del siglo XX, es decir, está totalmente relacionada con los medios de comunicación social. La música pop no sería lo que es si no tuviera esa facilidad de difusión mundialmente.
través de la industria discográfica, que surge justamente en el siglo XX, de la radio, de la televisión, del cine y hoy en día de Internet. ¿Vale? Pues esto es lo que pasa con la música no clásica. Súper resumido. Y termino con la música clásica en España, por aquello de que podamos conocer un poquito qué es lo que pasó aquí en España. Pues pasaron tres cosas. Primero tuvimos el nacionalismo español, que recordáis que ya empezó a finales del siglo XIX, que el fundador era un compositor catalán, Felipe Pedrell, y curiosamente los tres compositores que destacan son los más conocidos a nivel internacional y también en España, pero no todo lo que podrían serlo, que son Manuel de Falla, Enrique Granados e Isaac Albéniz, ¿vale? Y utilizan la música clásica inspirados, como decíamos en el nacionalismo, inspirados en las músicas populares. Os contaba el ejemplo de Falla, que había tenido una mujer que le había cuidado de pequeño, que era gitana, y que le cantaba canciones flamencas. Y por eso a Manuel de Falla le encantaba el flamenco, incorpora muchos elementos del flamenco en su música. Y el ejemplo que os he puesto de la danza del fuego, pues está un poco inspirado también en este tipo de música. Después tenemos la generación del 27, que es el equivalente al movimiento literario, ¿vale? Tenemos el representante de Federico García Lorca en la literatura. Bueno, pues en lo musical se busca una música inspirada también en lo español y una música como muy, muy poética, digamos. Y el ejemplo más importante el compositor más importante es Joaquín Rodrigo con su famosísimo concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. Y ahí os pongo un fragmento muy bonito además, interpretado por Paco de Lucía. Y el tercer paso es la generación del 51, que se produce justamente después de la Guerra Civil Española, pues surgen una serie de compositores que lo que hacen es empezar a investigar sobre la música que había pasado, se había compuesto en Europa ya a comienzos de siglo, pero que en España, digamos, pues habíamos estado centrados más en la música nacionalista y en ese tipo de música, ¿no? Entonces se empiezan a experimentar con las músicas atonales, ¿vale? Y ahí tenéis a dos compositores, Halfter y Luis de Pablo, que son compositores, bueno, que ya han pasado, muy importantes y no muy conocidos. Lógicamente habría que seguir hablando de lo que está pasando actualmente, pero habría que dar un poquito de perspectiva histórica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues básicamente música atonal, de diferentes estilos, con diferentes normas de composición, pero es música que no cumple en general la forma armónica de componer que se hacía antiguamente, lo que decíamos que sonaba bien. Pero también hay compositores que están componiendo música que suene bien, ¿vale? Tendríamos que añadir dentro de todo esto un pequeño apéndice que no lo he puesto aquí, que sería la música de las bandas sonoras, que hoy en día está adquiriendo un papel súper importante, ¿vale? Si pensamos en la Guerra de las Galaxias o en Piratas del Caribe o en Caballero Oscuro, cualquier película de estas, escucharemos bandas sonoras muy potentes, interpretadas normalmente con orquesta. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias se hace con orquesta. Y ahí tenéis el ejemplo de la orquesta, no recuerdo ahora mismo el nombre, es una orquesta que se dedica a tocar especialmente bandas sonoras. Y conocéis el experimento que están haciendo de poder ir al cine y tú estás viendo la película y estás oyendo los diálogos, pero la música la oyes en directo interpretada por una orquesta. Entonces, bueno, esto es un pequeño apéndice que os hago para que sepáis que hay actualmente mucha música que se está componiendo también en el ámbito, no ya pop y no clásico, sino en el ámbito de la industria cinematográfica y de los musicales, que son el otro aspecto también de música, digamos, no clásica, que también está proliferando muchísimo en la actualidad. Bueno, pues con esto terminamos el tema. Espero que no resulte complicado. Haremos el examen este próximo viernes, ¿vale? Y nada, pues mucho ánimo y un abrazo para todos.